Mis amados hermanos y hermanas, que el Señor los bendiga a cada uno de ustedes. Es una verdadera bendición, amados hermanos, estar aquí, listos para recibir el mensaje de la palabra de Dios. Hermanos, cuando usted lee esto, lo que está en la pantalla, apartados del mundo, apartados para Dios. Y estoy muy seguro que usted, cuando ve en su mesa que tiene frutas y hay ciertas frutas que ya se están pasando, usted selecciona las frutas. Usted las aparta porque no quiere que las otras se contaminen. Hermanos, y también cuando veo en este tema, apartados del mundo y apartados para Dios, hermanos, es algo que Dios nos recuerda a nosotros, que tenemos un valor infinito, un valor, hermanos, que es el precio, es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Usted y yo valemos mucho. Usted y yo, hermanos, estuvimos en la mente el de Dios para estar aquí esta mañana. Somos hijos de Dios. Somos especiales, hermanos. Y no lo digo yo, usted se va a dar cuenta que la palabra de Dios dice eso. Que somos tan especiales para Dios, para el Creador del mundo, para el Creador del cielo y la tierra. Dios piensa en usted cada día. Usted vino y se convirtió en hijo de Dios cuando aceptó el bautismo, se arrepintió de sus pecados y nació de nuevo. Hermanos, este tema, apartados del mundo y apartados para Dios, está basado en 2 Corintios 6, 14 al 18. Vamos un poquito para el Antiguo Testamento, hermanos, ya que el pueblo, el de Dios, hermanos, Dios apartó su pueblo, seleccionó su pueblo. Y me encanta, usted puede ir a su Biblia, a la traducción que usted tiene, pero esa traducción que está aquí es Palabra de Dios para Todos y me gusta porque nos habla un poquito más claro, está más entendible. Dice la Palabra de Dios en Éxodo 19:4, ustedes ya vieron lo que hice a Egipto y que ustedes los levanté como sobre alas de águila y los traje aquí frente a mí. Ahora, si en verdad ustedes me obedecen y cumplen mi pacto, se convertirán en mi propiedad preferida entre todos los pueblos, porque todo el mundo me pertenece. Ustedes serán un reino de sacerdotes, una nación santa. Eso es lo que les dirás a los israelitas. Dios le estaba comendando a Moisés un mensaje, recordándole, dile a este pueblo, a mi pueblo, ¿quiénes eran antes? ¿Quiénes eran antes? Eran esclavos. Yo los saqué de allí. Dios demostró su poder ante el faraón y ante el pueblo, el de Dios, que él tenía el poder sobre la naturaleza, sobre todo, sobre la vida, sobre las cosas materiales. Dios demostró al pueblo de Israel lo poderoso que era Dios. Dice aquí, ustedes ya vieron lo que hice. Fueron testigos, ustedes vivieron. A ustedes los levanté. ¿De dónde los sacó Dios? ¿De dónde los apartó Dios? Porque el pueblo de Israel era un pueblo, hermanos, que no tenía armamento, no podía defenderse. Eran esclavos. Eran esclavos. Trabajaban haciendo ladrillos. Haciendo ladrillos. Y dice, y los traje aquí frente a mí. Frente a mí. Ante el Dios, ante el Todopoderoso. ¿Dónde los llevó Dios? Hermanos, ¿de dónde nos ha sacado Dios? Nos apartó del mundo. Nos dio la oportunidad de arrepentir nuestros pecados, de nacer de nuevo y convertirnos en hijos de Dios. Hoy estamos aquí, recordando la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Dice, ahora, si en verdad ustedes me obedecen y cumplen mi pacto, ¿qué es lo que pasa? Se convierten en mi propiedad preferida. ¿Quién quiere ser preferido? El de Dios. Todos nosotros, ¿verdad? Y todos nosotros somos preferidos de Dios. Pero hermanos, hay que mantenernos haciendo ¿qué? Obedeciendo. Obedeciendo y cumpliendo el pacto de Dios. Mantenernos, hermanos. Para seguir siendo preferidos ante Dios. Elegidos por Dios.
Qué hermoso, ¿verdad, hermanos? Se convertirán en mi propiedad preferida. Joven, tú no eres cualquier cosa. Eres un hijo de Dios. Estás escuchando el mensaje de Dios. Dios quiere lo mejor para ti. Si tú eres un preferido de Dios, o sea que Dios te va a dar lo mejor para ti. En conocimiento, en sabiduría, en fuerzas para poder defenderte ante la maldad de este mundo. El mundo te quiere arrastrar para allá. Ya sea a través de la moda, a través de la música, a través de juegos, a través de muchas cosas, el mundo te quiere arrastrar. No te quiere dejar que tú disfrutes de las bendiciones de Dios. No quiere dejar que tú seas un preferido, el de Dios. Para ser un preferido de Dios, hermanos, necesitamos obedecer y cumplir los mandamientos del Señor. Dice aquí, se convertirán en mi propiedad preferida entre todos los pueblos, porque todo el mundo me pertenece. Sabemos eso y reconocemos. El mundo sabe que el Creador es Dios de todo lo que vemos. De la humanidad, Él es el Creador. De todo lo que vemos, las cosas materiales, Dios es el Creador. Todo le pertenece a Dios. Pero hay algo muy especial, que solo quienes obedecen y cumplen los mandamientos de Dios son especiales. Son especiales. Eso, hermanos, hay que pensar siempre. Joven, siempre piensa en esto. Recuerda que una escuela o en un trabajo está lleno de personas. Lleno de personas. Lleno de personas que necesitan ayuda. Lleno de personas que están llenos de problemas, de dificultades. Pero hay algo que tal vez tú estés con problemas. Es normal. La vida nos da problemas. Ya sea de salud, ya sea problemas económicos, cualquier índole. Pero recuerda que tú eres algo especial para Dios. El precio que Él pagó para que tú te conviertas en hijo de Dios es la sangre de su Hijo. Un precio tan alto. Ustedes serán un reino de sacerdotes, una nación santa. Dice la palabra de Dios que nosotros somos sacerdotes. Somos sacerdotes, porque nuestro sumo sacerdote es Cristo. Una nación santa, apartada, seleccionada. Alguien que reconoce quién es Dios y se deja transformar día a día por Dios. Apartada de la maldad. Eso es lo que dirás a los israelitas. Diles, ¿acaso era necesario para Dios, o sea, mandar a recordar al pueblo, a su pueblo, qué es lo que hizo Él y quiénes eran? Era importante. Y hoy es importante, hermanos, recordar quiénes somos nosotros, qué tan importantes somos y la importancia de mantenernos especiales para Dios. Levítico 20:26 dice la palabra de Dios: ustedes deben ser santos para mí, porque yo, el Señor, soy santo. Los he separado a ustedes de las otras naciones para que sean míos. Nos damos cuenta, hermanos, cómo Dios ha apartado a su pueblo de las otras naciones para que sean míos. Pertenecemos a Dios. Dios nos ha apartado. Vivimos, hermanos, en un mundo que está lleno de conflictos, lleno de maldad, lleno de injusticia, que todos ven el poder, buscan las riquezas terrenales, buscan ser ellos quienes mandan más. Eso es lo que busca el mundo. Pero, hermanos, cuando dice aquí, los he apartado a ustedes de las otras naciones para que sean míos. En pocas palabras, hermanos, nosotros somos seleccionados por Dios. Vamos a sufrir penalidades, claro que sí. Vamos a pasar momentos difíciles, momentos de angustia, el de lloro, que vamos a llorar. Pero Dios tendrá el control de nuestras vidas. Él ya tendrá solucionado todo. Lo único que nos queda a nosotros es mantenernos haciendo la voluntad de Él. Recordar siempre a quién pertenecemos. Hijos de quiénes somos. De nuestro Padre Celestial, el Todopoderoso. Ustedes deben ser santos para mí.
recordar quién es Él, cómo es Él. Él es santo. Nuestro ejemplo, nuestra mirada, nuestra meta, ¿quién es? Mas no poner la mirada entre nosotros mismos o en el hermano Rubén. Dios no quiera que el hermano Rubén tenga un tropezón y usted va a caer. Su mirada tiene que estar en Dios, en Cristo. Él es nuestro mayor ejemplo. Mi meta es y mi mirada es Cristo. Lamentablemente hemos visto de que tal vez apartarse a muchos cristianos. Tal vez a muchos cristianos actuar de una manera humana. Y si tenemos la mirada en un cristiano, vamos a ver cómo esta persona cae y nosotros también vamos a caer. Si Él no pudo, yo tampoco voy a poder. Hermanos, Cristo pudo. Él pudo cumplir y obedecer al Padre. Y nosotros podemos, si ponemos nuestra fe y nuestra mirada en Él. Ustedes deben ser santos para mí, porque yo, el Señor, soy santo. Venía ahí a mi mente, mientras manejaba para acá, hermanos, algo de que cuando pertenecemos al pueblo, el de Dios, pertenecemos a Él. Tenemos muchas bendiciones, tenemos algo que nos permite Dios hacer, de orarle, de suplicarle, y Él nos escucha. Tenemos su palabra para escucharle a Él. Tenemos todo lo necesario. Hermanos, cuando somos pueblo, el de Dios, viene allá en mi mente esto, es que pertenecemos a Él, tenemos la confianza. Yo no puedo decir, hermanos, como por ejemplo, voy a la casa de mi hermano Fulgencio, toco la puerta y me abren dentro y me siento en la sala, después digo, tengo sueño, voy a acostarme en una cama allí, me entro a cualquier cuarto desde que me acuesto. Pues el hermano va a decir, ¿y este? Claro que lo conozco. Pero gran diferencia es que si el hijo llega, ¿verdad? Llega a su casa, abre la puerta, se sienta en su sofá, después dice, ahorita salgo, voy a acostarme un ratito. El hermano Fulgencio va a decir, claro, es tu casa. Es tu cuarto, tienes tu cuarto, tu cama. A lo que quiero de que llegar con este punto, hermanos, es que cuando nosotros pertenecemos a la familia de Dios, tenemos una gran confianza con el Padre, con nuestro Padre, de orarle, de suplicarle, de decirle nuestras necesidades. Necesito conocer más de ti, Dios. Necesito sabiduría. Ayúdame. Ayúdame a confiar más en ti en mis momentos difíciles. Tenemos esa gran confianza, hermanos. Somos hijos, el de Dios. Deuteronomio 7:6 dice la palabra de Dios, porque tú eres un pueblo santo que pertenece al Señor tu Dios. Él te ha elegido para ser su tesoro entre todos los pueblos de la tierra. El Señor no te ama ni te eligió por ser la nación más grande, el de todas, pues eres la más pequeña. En otra traducción dice la más indigna. Hermanos, Dios no se fijó por lo inteligente que somos. Dios no se fijó por lo fuerte que somos. Dios se fijó en nuestro corazón, que estaba dispuesto a recibir su palabra y sus mandamientos y obedecerle. Estar dispuestos a cambiar, a reconocer que necesitamos de Él. Cuando leemos y recordamos la muerte de nuestro Señor Jesucristo, nos da tristeza en nuestro corazón. Cuando vemos lo que sufrió Pablo, cuando vemos en películas o de que leemos en la palabra de Dios, todo lo que él padeció, cuando de que leemos lo que padeció de que la iglesia primitiva, persecuciones, pero ellos estaban firmes y predicando la palabra, el de Dios. Dios ve nuestro corazón, cómo está, afligido y dispuesto a adorarle, a pesar de todo lo que el mundo nos amenace. Porque tú eres un pueblo santo. Y mire lo que dice aquí, porque dice que pertenece al Señor tu Dios. Él te ha elegido para ser su tesoro. Hermanos, apartados del mundo y apartados para Dios, recordemos eso. Somos tan especial que Dios nos dice para ser su tesoro. Valemos mucho para Dios, hermanos. Aunque el mundo o Satanás nos quiera hacer sentir, no valgo nada.
¿Soy menos que los demás? ¿Estoy solo? Muchas cosas nos quiere hacer sentir el mundo, hermanos. Muchas cosas. Te he elegido para ser su tesoro entre todos los pueblos de la tierra. De todo el mundo, usted y yo somos lo mejor para Dios. Recordemos eso, hermanos. ¿Quiénes somos para Dios? Apartados del mundo y apartados para Dios. Dios nos apartó para ser su pueblo. Nos eligió para ser su pueblo. Pertenecerle a Él. Hace años atrás, cuando yo veía de que las noticias, hace muchos años, yo estaba en Ecuador en aquel tiempo, había una guerra entre Ecuador y Perú. Mi mente era, ¿cómo quisiera yo y mi familia mejor haber sido parte de un país poderoso? Ya sea Rusia, sea cualquier un país poderoso que se pueda defender. Porque esta guerra nos van a atacar cualquier momento y van a salir corriendo si es que podemos. O sea, mi mente era, como niño cuando estaba allá, era, si yo estoy en un país poderoso económicamente y con armas bien equipadas, yo estaba y mi familia estaba salva. Salva, porque el país estaba preparado para cualquier tipo de guerra. Eso es lo que yo pensaba como niño. Pero hermanos, ya viniendo a la palabra de Dios, somos un pueblo de Dios. Dios es el que tiene soberanía y tiene protección para los suyos. La importancia de ser parte de ese pueblo, el de Dios. Según de Timoteo 1:9 dice la palabra de Dios. Dios nos salvó y nos llamó a ser su pueblo santo. No lo hizo por lo bueno de que habíamos hecho, sino porque así lo quiso por su generoso amor. Ese amor nos lo dio antes del inicio del tiempo mediante Jesucristo. Hermanos, Dios nos salvó y nos llamó a ser su pueblo santo, o sea, apartado. Y cuando dice aquí la palabra de Dios, hermanos, sino porque así lo quiso por su generoso amor. Por su generoso amor. Ese amor nos dio antes del inicio del tiempo mediante Jesucristo. O sea, por Jesucristo, a través de Jesucristo, nosotros venimos a ser su pueblo. Especiales, elegidos, apartados por Dios. No sé, cuando usted lee de que la Biblia o escucha un mensaje, yo tengo una mala costumbre. Que cuando alguien está dando un mensaje viene a mi mente y lo está como figurando el mensaje. Como por ejemplo, cuando yo leí esta parte, Dios nos salvó y nos llamó a ser su pueblo santo. Venía a mi mente algo como que Dios nos limpiaba, nos perfeccionaba la manera de Él para ser especiales para Él. Para ser especiales para Él. Y de que venía a mi mente cómo Dios me saca de lo sucio, de todo allí, y me pone aparte, me limpia y me pone junto con aquellos santos. Pero hermanos, yo no puedo decir, Dios mío, tú me limpiaste, me lavaste, pero no me deje cambiar mi media. Tengo mi pie sucio. Hermanos, es importante que usted y yo nos examinemos día a día. ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos perteneciendo al pueblo, el de Dios, como Dios quiere? ¿Estamos obedeciendo sus mandamientos? ¿O de vez en cuando usted dice, pues hoy fracasé? Dios no quiere que usted y yo fracasemos ante Él. Él quiere que luchemos por agradarle a Él. Nos mantengamos como Él quiere que seamos. Un pueblo santo. En todo, hermanos. Donde quiera que nos encontremos. Veamos lo que dice aquí. Dios nos salvó y nos llamó a ser su pueblo santo. ¿Quién? Dios. Y recuerde, y recordemos, hermanos, que Dios está en todas partes. Dios todo lo sabe. Dios todo lo ve. O sea, no lo hizo tal hermano. Pues el hermano que me bautizó no está por aquí. No, es Dios que nos apartó, nos seleccionó, nos limpió y nos puso parte de su pueblo. Y eso quiere decir que Dios está con nosotros cada momento. En lo que pensamos, en lo que hacemos. Dios
está con nosotros porque le pertenecemos. Donde quiera que vayamos, hermanos, Él está con nosotros. Y es mucho algo que necesitamos recordar. 1 Pedro 2:9 dice la palabra de Dios. Pero ustedes son un pueblo escogido por Dios, sacerdotes al servicio del Rey, y una nación santa, y un pueblo que pertenece a Dios, quien los escogió para que anuncien las poderosas obras que ha hecho, y los llamó a salir de la oscuridad para entrar en su luz maravillosa. Hermanos, pero ustedes son un pueblo escogido por Dios, seleccionado por Dios. No sé si ya había dicho esto, pero algo que escuché hace muchos años atrás, de que alguien dijo que vio un rótulo en una calle y dice, busco a este perro y doy $1,000 de recompensa al que me lo traiga hacia mí. ¿Cómo lo puedes identificar? Es un perro enfermo, un perro que le faltan las 2 patas, un perro sarnoso, un perro que se le está cayendo todo el pelo, toda la lana, un perro que es tuerto. Incluso ve el 10%, vamos a decirlo. Y ofrezco $1,000 por ese perro. Y las personas que leían tal rótulo le decían, ¿pero por qué está pagando $1,000 por ese perro? Ese perro ya no, ¿para qué? ¿Para qué $1,000? Ese perro es sarnoso, ese perro es cojo, es ciego, muchos defectos. Hermanos, nosotros éramos peor que ese perro. Pero Dios mandó a su Hijo a padecer en aquella cruz por usted y por mí. ¿Y para qué? Para que vengamos hacia Él y Él limpiarnos. Como aquel endemoniado, cuando llegó nuestro Señor Jesucristo, una persona que salía entre las tumbas, gritando, llorando, una persona loca, que no le podía detener ni las cadenas, le podían detener a este hombre. Un hombre desnudo, sucio. Pero nuestro Señor Jesucristo, con su amor y misericordia, lo limpió, lo curó, lo sanó, hizo que su mente viniera a estar en sí, o sea, ya fue capaz de pensar y reconocer lo bueno y lo malo. Lo sació. De igual manera, hermanos, Dios hizo con usted y conmigo, para que nosotros podamos venir y ser parte de su pueblo. Nos seleccionó, nos eligió. ¿Y para qué, hermanos? Dice la palabra de Dios, dice, ustedes son un pueblo escogido por Dios, sacerdotes al servicio del Rey. Es algo que cuando yo leí esta cita bíblica en esta traducción digo, Dios mío, ¿estoy al servicio tuyo o al servicio de Satanás? Es algo que usted y yo necesitamos pensar día a día. ¿Estamos al servicio de nuestro Rey, al que dio a su Hijo por nuestra salvación, o estoy al servicio de Satanás? ¿Ante quién estamos siendo servidores? ¿A quién estamos sirviendo, hermanos? Amigo, ¿a quién está sirviendo usted? Recordemos que la primera cita bíblica fue que si si me obedecen y hacen mi pacto, o sea, cumplimos el pacto, venimos a ser preferidos, elegidos, venimos a ser parte del pueblo, el de Dios. Pensar en esto, hermanos, sacerdotes al servicio del Rey, dispuestos a servir. Una nación santa y un pueblo que pertenece a Dios, que pertenecemos a Dios en todo. Pero fíjese, hermano, que es mucho, hermano, ya que el mundo está tan perdido. El mundo está en un momento que hay injusticia, que si yo me comporto como que no quiero hacer nada, vienen y abusan de mí.
vienen y me pisotean. No. Tal vez el tiempo de antes era más fácil. Hermanos, las próximas lecciones vamos a ver de personas. Y usted sabe, todos conocemos de personajes quienes soportaron grandes injusticias. Como por ejemplo José, Moisés, Noé. Dice la palabra de Dios que en el tiempo de Noé, el mundo era tan perverso. Y aún así Noé tuvo que trabajar arduamente para demostrarle ante Dios que era digno de ser salvo. Tuvo que trabajar junto con su familia, con su esposa, con sus hijos, y ayudarles a que se mantuvieran trabajando para Dios. El tiempo de nuestros apóstoles. Grandes injusticias, hermanos. Grandes injusticias. Una nación santa, un pueblo que pertenece a Dios, quien los escogió para que anuncien las poderosas obras que ha hecho y los llamó a salir de la oscuridad. El mundo allá afuera, cuando usted platica sobre Dios, yo me doy cuenta inmediatamente, y yo estoy muy seguro que usted también se ha dado cuenta, de la ceguera que ellos tienen. Fíjate, yo estoy bien. Mi familia está bien, tengo salud, tengo mi trabajo, yo estoy bien. Yo me he portado bien y Dios me bendice y es suficiente. Yo sé que Dios me bendice, pero lastimosamente no pueden ver más allá lo que Dios tiene preparado para su pueblo. No pueden ver eso. Tienen una ceguera. Están en la oscuridad. Simplemente cuando una persona está en la oscuridad, sabe lo que está al frente de él porque está tocando, está palpando. Pero no sabe que hay 3 pasos más adelante. No sabe qué es lo que hay allí. Pero cuando nosotros venimos a Dios, hermanos, amigo, cuando usted viene a Dios, Dios le saca de esa oscuridad y le da luz para que usted pueda ver más allá. Y se da cuenta lo importante que es lo que Dios tiene allá de lo que el mundo le ofrece a usted. Viene a su mente y piensa, no, el mundo me está ofreciendo esto, pero eso es algo temporal. Y yo no voy a dejar a Dios por esto temporal. Yo prefiero dejar esto temporal y hacer la voluntad de Dios porque eso es eterno. Eso es eterno. Esa paz, ese amor, esa misericordia, esa justicia pura, quiero disfrutar yo y los míos. Nos damos cuenta, hermanos. Amigo, usted se va a dar cuenta. Joven, no pierdas, no te dejes engañar por el mundo. No te dejes engañar. No seas como ellos. No seas como ellos. Sé como un pueblo el de Dios, como Dios quiere que tú seas. Apartados del mundo y apartados para Dios. Como pueblo de Dios tenemos mandamientos. Filipenses 2:14 dice la palabra de Dios. Hagan todo sin quejarse y sin discutir. Así serán hijos de Dios, limpios y sin falta, viviendo entre la gente perversa y mala. De esa forma brillarán entre ellos como estrellas en un mundo de oscuridad. Ustedes les están ofreciendo un mensaje de vida. Así, cuando Cristo regrese, tendré el gusto de hablar bien de ustedes. Y podré decir que mi lucha y trabajo por ustedes valió la pena. Valió la pena. Hermanos, como vuelvo y repito, el mundo o este cuerpo va a sufrir grandes momentos difíciles. Hay un juez, ya estaba bien ancianito el juez, y mencionaba unas palabras, porque él fue detectado con cáncer. Y en medio de ese mensaje que él está dando, se quebranta su voz. Disfruta y cuida de tu familia. Los momentos más tontos que tu familia o tus hijos te den, disfruta con ellos. Disfruta, cuida de tu familia. Esa profesión o títulos van a pasar, van a quedar.
Pero lo que tu familia se va a llevar por siempre es lo amoroso, lo que tú cuidaste por ello, lo responsable que tú fuiste con ellos. Cuida de tu familia. No te dejes llevar. Este cuerpo va a sufrir. Y les daba ese mensaje porque dice, el día de ayer me dieron el resultado de un examen. Tengo cáncer terminal. Y no sé cuántos días el de vida de que le dieron. Entonces, este cuerpo va a sufrir dolores. Va a recibir de que tal vez cosas de médicos que va a decir que estoy mal, estoy enfermo, este cuerpo va a quedar. Pero lo importante para usted y para mí, hermanos, es que el alma va a estar ante Dios. El mundo es injusto. Joven, el mundo es injusto, pero ahí donde tú y yo necesitamos demostrar que confiamos en Dios y que pertenecemos a Dios. Que pertenecemos a Dios. Que tal vez tú te sientas, ¿por qué no me ayuda Dios en este momento? Por ahí he escuchado, recuerda que el maestro está callado en el momento del examen, porque Él quiere ver cuánto te has preparado tú para el examen. En momentos difíciles, Dios va a estar, quiero ver si me amas, si me temes, o sea, si me respetas en este momento que tú estás pasando, en este momento difícil para ti, pero yo sé que tú puedes, pero quiero verte, que tú me alabes en este momento difícil, y yo te pondré más arriba. Hermanos, Dios deja que sus hijos pasen momentos difíciles para que su hijo madure, para que así Dios reciba la gloria y la honra en esos momentos difíciles, en esos momentos de que tal vez uno sienta, no voy a poder. Dios mío, ¿dónde estás? Dios está contigo. Solo lo que Dios está esperando de ti será alabado. Y digas, mi confianza está en Dios. Ustedes les están ofreciendo un mensaje. Así vamos a darle un mensaje a aquellos que están alrededor nuestro. Vamos a darles un mensaje con nuestra vida. Tal vez el mundo decía y las personas decían, esta persona a quien tú has elegido como esposa o como esposo, no va a funcionar. Pero si te sometiste a Dios y pones tu hogar ante Dios, créemelo, por experiencia propia. Mi esposa y yo llevamos ya 13 años de casados. Dios nos ha mantenido unidos y cada día nos sentimos que nos amamos más. Y es algo tan hermoso que cuando llego a la casa, hermanos, disfrutamos de una paz. Porque Dios me eligió a ella para mi esposa. Y esa paz se siente. Pero si yo hubiera escogido yo a mi manera, créame, hermanos, no sé dónde estaría. Pero yo no quiero pensar en eso. Mejor disfruto lo que Dios tuvo para mí. Hermanos, cuando Dios bendice, vas a sentir que hay paz en todo. Cuando Dios te da lo que Él tiene preparado para ti, deja que Dios te dé todo lo que tú quieras. Dice la palabra de Dios, el versículo 15, así serán hijos míos, limpios y sin falta. La importancia, hermanos, de mantenernos limpios y sin falta. Viviendo entre la gente, entre gente perversa. O sea, siempre vamos a estar rodeados de personas que no aman a Dios. Personas que no quieren seguir a Cristo. Siempre vamos a estar rodeados de esas personas. Pero Dios quiere que brillemos. Dice, de esa forma brillarán entre ellos como estrellas en un mundo de oscuridad. Dios quiere que tú brilles porque Dios te apartó de ellos. Dios quiere que tú brilles, pero necesitas actuar como Dios quiere, mas no como tú quieres. Como pueblo de Dios necesitamos estar dedicados solo a Dios. Dice en Romanos 6:22, dice la palabra de Dios. Pero ahora, liberados del pecado, se han hecho esclavos de Dios. Como resultado, están dedicados solo a Dios. Y eso los llevará a la vida eterna. Dios nos sacó de esa esclavitud. Recuerden, un esclavo siempre tiene un amo.
Siempre hay un amo. No hay un esclavo que no tenga amo, que no tenga dueño. Los esclavos del pecado, lastimosamente recordemos esto, hermanos, que no tienen derechos, no son escuchados por su amo. Ese amo no tiene misericordia. Ese amo no tiene amor para esos esclavos, para esos siervos. Pero hermanos, cuando Dios nos saca de allí, nos aparta de allí, nos limpia y nos pone entre su pueblo, somos siervos de Dios. Dios nos escucha. Dios tiene amor, tiene misericordia. Tenemos nosotros la oportunidad de venirle y decirle, Dios mío, por favor ayúdame. Padre, ayúdame. Cuando en el mundo ese amo no lo escucha. Pero nuestro amo, que es Cristo, nos escucha. Nos escucha. Dice la palabra de Dios, pero ahora liberados del pecado, se han hecho ¿qué? Esclavos de Dios. Qué hermoso. Como resultado, están dedicados solo a Dios. Examínese usted mismo, hermanos. Examinémonos nosotros mismos. Cuando dice de que la palabra de Dios, meditando en la palabra de Dios siempre, día y de noche, es que también quiere decirnos, es que nos examinemos. Nuestro tiempo, ¿cuánto tiempo estamos dando a Dios y cuánto tiempo estamos dando a nuestros ojos, al trabajo? ¿Cuánto tiempo estamos dando? ¿Estamos dedicados a Dios o estamos solo dedicados a nosotros mismos? Examinémonos. ¿A quién estamos dedicados? Y eso los llevará a la vida eterna. ¿Qué nos lleva a la vida eterna? Estar dedicados solo a Dios. Usted y yo queremos ser salvos, ¿verdad? Entonces, ¿qué necesitamos hacer, hermanos? Examinarnos si estamos dedicados a Dios. ¿Cuánto tiempo leemos en la semana de que la Biblia? ¿Cuánto tiempo? Tal vez yo ore, hermano, yo he orado esta semana 1 hora diaria. Pero ¿cuánto tiempo usted ha escuchado a Dios leyendo su palabra? ¿Cuánto tiempo ha meditado en la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo ha dejado usted que la Biblia, que la palabra de Dios sea su espejo? Sea su espejo. ¿Cuánto tiempo? Hermanos, si yo puedo estar toda la semana, vamos a decir que 20 horas en la semana orando, arrodillado a Dios, pero y no tomo su palabra, soy de esas personas que me gusta reunirme con alguien y yo habla, pero él no lo quiere escuchar. No lo quiero escuchar. Exactamente así nos portamos con Dios cuando que le oramos en la mañana, en la tarde y en la noche, pero no vamos a su palabra. Hermanos, estamos diciendo a Dios, discúlpame Dios, pero déjame te digo todo lo que yo siento y lo que yo quiero, pero no te quiero escuchar lo que tú quieres de mí. Necesitamos tener mucho cuidado, hermanos, estar dedicados solo a Dios y eso los llevará a la vida eterna. Versículo 23 dice, el pecado da como pago la muerte. Mire cómo Dios nos advierte. Da como pago la muerte, pero Dios da como regalo la vida eterna en unión con nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, un día estaba pensando en unión con nuestro Señor Jesucristo, lo hermoso que era disfrutar con nuestro Señor Jesucristo. Un día estaba pensando de que mi niño estaba enfermo. Y vino a mi mente, no sé por qué esto. ¿Cómo estaba actuando así como Marta, de que la hermana, el de Lázaro, si hubieras estado aquí. Digo, ¿cómo quisiera que nuestro Señor Jesucristo estuviera aquí? Para que solo dijera así, sana. Quita ese dolor. Pero ¿sabe una cosa, hermanos? Que vamos a estar nosotros con nuestro Señor Jesucristo. Dice su palabra. Vamos a estar con nuestro Señor Jesucristo. En unión con nuestro Señor Jesucristo. Vamos a poderle ver a Él. Pero ¿qué necesitamos? Ser apartados. Necesitamos salir, dejar lo que el mundo nos ofrece, lo que Satanás le ofrece para hacer la voluntad de Dios. Venir y ser esclavos de nuestro Dios.
Dice, démonos cuenta, hermanos, cómo es Dios un Padre que quiere que usted y yo entendamos. El pecado da como pago la muerte. Hay algo malo, pero Dios da como regalo la vida eterna. Dios nos habla día a día. Nos recuerda que Él tiene algo mejor, lo mejor para los suyos, para quienes pertenecen a su pueblo. Como pueblo de Dios necesitamos estar dedicados solo a Dios y así poder llegar a la salvación. Dios quiere que nos apartemos del mundo y seamos apartados para Él. Dice la palabra de Dios allí en 2 Corintios 6:14. Ustedes no son iguales a los que no tienen fe en Cristo. Ustedes no son iguales, démonos cuenta. Ustedes no son iguales a los que no tienen fe en Cristo. Eso quiere decir que somos diferentes, somos especiales. Entonces, dice la palabra de Dios, no se junten con ellos. No se junten con ellos porque no son iguales. Apártense. ¿Acaso hay algo en común entre el bien y el mal? ¿O puede de que la luz estar junto con la oscuridad? ¿Es posible de que exista un pacto entre Cristo y Satanás? Ningún pacto. Hermanos, ningún pacto. ¿Qué puede hacer en común entre un creyente y alguien que no cree en Cristo? ¿Qué puede hacer? Hermanos, Dios nos recuerda que somos especiales, somos apartados y usted y yo necesitamos mantenernos apartados. Mantenernos apartados. Versículo 16 de 2 Corintios 6 dice la palabra de Dios. El templo de Dios no puede tener ningún pacto con los ídolos. Y nosotros somos el templo del Dios viviente. Así como Dios dijo, viviré y caminaré con ellos. Seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y por eso dice el Señor, salgan de entre esa gente y apártense de ellos. No tomen nada impuro y yo los aceptaré. Hermanos, hermano, que si tú te has apartado del Señor, si tú has tomado algo impuro, cosas del mundo, cualquier cosa, Dios quiere aceptarte el día de hoy. Pero necesitas venir a Él. Para que, dice la palabra de Dios, viviré y caminaré con ellos. Ellos, dice, seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Si tú quieres pertenecer al pueblo de Dios, necesitas regresar nuevamente, pedir a Dios perdón. Y decir, Dios, aquí estoy. Perdóname, he fallado. Pero hoy usted tiene la oportunidad de venir al Señor. Amigo, mire lo que le dice Dios esta mañana. Versículo 18. Seré su padre y ustedes serán mis hijos y mis hijas. Así dice el Señor Todopoderoso. Qué hermoso. Hay esperanza. Dios todavía tiene esa misericordia, ese amor de venir ante usted y decirle que todavía tiene esperanza, que Él quiere ser su Señor. Usted tiene la oportunidad esta mañana. Depende de usted. ¿Quiere dejar que Dios lo aparte? ¿Lo aparte para Él? Déjese apartar por el Señor. La invitación está hecha. Hermano, si usted quiere venir a los pies del Señor, reconciliarse con Dios, lo puede hacer. Amigo, si usted quiere venir y ser parte del pueblo de Dios, esta mañana usted lo puede hacer. Si usted cree en la palabra de Dios, cree en Dios y cree en nuestro Señor Jesucristo, como dice aquí la cita bíblica, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Si usted está dispuesto a honrar a Dios, a amar a Dios y ser parte de su pueblo, hoy tiene la oportunidad. Nos vamos a poner de pie y al final del cántico de invitación, usted se quedará de pie para poderle ayudar en lo que usted necesite.